Al regresar a su recámara pasó por la habitación donde se estaban quedando su hermana y su bebé, y se dio cuenta de que ambos estaban dormidos. No podían haber provocado esos ruidos que le despertaron en la mitad de la madrugada. Se acercó a la puerta de su cuarto y vio algo moverse en su cama. Al acercarse a ver qué era, vio que se trataba de la figura, de esa misma figura de porcelana que había llevado a su casa. No solo la vio moverse, cuando la inspeccionó, notó que su cara había cambiado, que mostraba los dientes. Bienvenidos, bienvenidas a una canasta de historias de horror, a una recopilación de historias raras, bizarras, muy diferentes entre sí. Historias únicas por sus protagonistas, por su contexto, por las criaturas, los entes, los fenómenos que aparecerán en ellas. Les invitamos a relajarse y dejarse llevar, y queremos hacerlo enviando un saludo especialmente a todos los que nos escuchan de noche, llegando del trabajo, de la escuela, después de un largo día fuera de casa o de haber trabajado en ella. Espero que cenen algo calientito y se dejen llevar con las siguientes historias, con los siguientes relatos de la noche. Hola, relatos de la noche. Mi nombre es Alejandro y soy de Torreón, Coahuila. Antes de comenzar necesito aclarar algo. Siempre fui de las personas que pensaban que si no crees en algo, eso simplemente no puede pasarte. Nunca creí en brujería, demonios ni fantasmas. Y siendo honesto, no sé si lo que me ocurrió tenga que ver con estos que estoy mencionando. Todo comenzó el año pasado, durante Navidad. Mi familia y yo, mis padres, tíos y primos, viajamos a unas cabañas en Mexiquillo. Llegamos el 21 de diciembre y los primeros días transcurrieron con total normalidad, nada fuera de lo común. Un día, algunas personas que trabajaban en el lugar nos contaron leyendas sobre duendes. Decían que según la gente de la zona tenían sus casitas por ahí. Sin embargo, también nos recalcaron que solo eran historias y que esos hoyos que se veían podían ser de animales. Por eso no lo tomamos en serio. Era simplemente folclore del lugar que visitábamos. El último día decidimos explorar por última vez. Mientras caminábamos encontramos un agujero junto a un árbol, cubierto con ramas y hojas secas, como si quisieran esconderlo. El agujero se veía grande y se extendía sobre las raíces del árbol. Un primo y yo, jugando, dijimos que seguramente era una madriguera de duendes. Nuestras primas nos regañaron y nos dijeron que lo dejáramos en paz, que probablemente era de un conejo. Así que seguimos caminando, pero al regresar por esa misma zona, mi primo me tomó del hombro y me dijo que esperara. Mis primas se fueron alejando poco a poco. Él me dio un palo y me retó, diciéndome que no tenía los pantalones de destruir el hoyo. En mi ignorancia, riéndome, salté sobre las ramas y hojas, destruyéndolas, y salimos corriendo de ahí. Y sí, tal vez no tiene nada que ver con lo que pasó después, pero siento que era importante contarlo. Al regresar a la ciudad, las familias se separaron. Los siguientes días fueron normales, hasta que en mi casa empezaron a desaparecer objetos. Lo primero que se me perdió fueron las pilas de unos controles. Al principio no le dimos importancia, pero conforme pasaban los días el problema continuó, hasta llegar al punto en que nos culpamos entre todos, en que ocasionó discusiones. En mi casa vivimos mis padres, mis dos hermanas y yo. Yo soy el del medio, y todos nos estábamos culpando. Ayer, a plena luz del día, estaba en mi cuarto jugando Minecraft mientras escuchaba música con audífonos. Cuando los uso acostumbro dejar la puerta abierta por si alguien me habla. Frente a mi cuarto a unos metros están las escaleras y a un lado se encuentra el cuarto de mis padres. Estaba muy concentrado cuando, de reojo, vi que alguien subía las escaleras y entraba al cuarto de mis papás. No le di importancia. Pensé que era mi hermana menor, que tiene 4 años.
Poco después comencé a escucharla gritar, llamando a mi mamá. Al principio no me pareció extraño porque es una niña, pero luego los gritos se volvieron desesperados, cada vez más fuertes. Entonces caí en cuenta de algo que me sacó de onda. Mis papás no estaban en la casa, habían salido hace unas 2 horas. Me levanté de golpe y corrí al cuarto de mi hermana mayor, pensando que ella ya tenía todo bajo control, pero la encontré acostada en su cama y me volteé a ver confundida. En ese instante el llanto de mi hermanita se escuchó aún más fuerte. Mi hermana saltó de la cama y yo corrí directo al cuarto de mis papás. No sé por qué, pero recuerdo haber sentido la cara ardiendo y el corazón acelerado. Iba tan rápido que les juro que ni siquiera giré la manilla de la puerta, que la reventé al entrar. Lo que vi ahí me provocó arcadas de asco y de miedo. Mi hermanita estaba arrinconada sobre la cama, completamente roja, llorando, gritando de terror. A varios metros de mí, sobre el mueble de la televisión, había algo. Era una cosa horrible. Tenía la apariencia de un cerdo, de un jabalí, del mismo color, pero era bípedo y encorvado. En lugar de pezuñas tenía manos. No recuerdo bien cuántos dedos, pero eran manos, como de una persona. Cuando levantó la mirada y me vio, esos ojos, esa mirada fue humana, y podría jurar que estaba tan asustado como yo. Me quedé completamente paralizado. El grito de mi hermana mayor me sacó del shock, y entonces esa cosa emitió un chillido espantoso y en tono de burla, como si un humano intentara imitar el sonido de un cerdo. Saltó al suelo y de una forma que aún no entiendo, se deslizó debajo de la cama de mis padres. Esa cama no está levantada ni 20 centímetros del piso. Me tiré al suelo y alcancé a agarrarle una pata, pero la fuerza con la que se metió fue tan grande que solo logré arrancarle unos pelos. Pelos que sentí, pero al revisarme ya no encontré. Mi hermano mayor abrazó a mi hermanita mientras yo les gritaba que se callaran. Y escuchábamos cómo esa cosa seguía debajo de la cama, arrastrándose, moviéndola, con una respiración acelerada, como la de un perro muy gordo. De pronto se escuchó un crujido, como si se rompiera el piso. Me agaché de inmediato, pero cuando volví a ver, ya no estaba. No había nada ahí. Bajamos a la sala y esperamos a que mis padres regresaran. Les contamos todo lo que pasó. No diría que no nos creyeron, pero solo nos dijeron que estuviéramos tranquilos, que ya estábamos todos bien, como si no quisieran aceptarlo del todo, aunque los 3 decíamos lo mismo. Aún así, entre mi papá y yo revisamos toda la casa unos minutos después. Hoy, 3 de enero, de forma extraña e inconsciente, empezamos a encontrar todas las cosas que se habían perdido. A mi hermana, a mis padres, a mí. Quiero creer que esa cosa ya se fue, que solo quiso darme una lección por lo que hice con esa madriguera. Si es que tengo razón y está relacionado. Y aún así me aterra pensar qué habría pasado si se quedara, sobre todo con mi hermana. Les repito, no sé si lo que pasó en Mexiquillo y esto estén conectados, y sinceramente ya mejor prefiero no averiguarlo. Hice un dibujo de eso. Te lo compartiré por si quieres mostrarlo en el episodio o en tus redes. Gracias a la comunidad y a Relatos de la Noche. Hola comunidad, buenas noches. Este relato que a continuación narraré no es algo que me sucedió a mí, sino a una amiga. Espero que les guste. Nosotros somos de un pueblo de Michoacán donde en el mes de febrero se hace la bendición de las figuras del Niño Dios, y muchas personas suelen andar cargando su figura, como si se tratara de un bebé de verdad. Mi amiga y su familia son personas muy religiosas y allegadas a la iglesia, y mi amiga era de las personas que solía dormir con su figura del Niño Dios. Para el momento de lo que les voy a contar, una de sus hermanas se acababa de aliviar.
acababa de dar a luz y estaba pasando su cuarentena en casa de sus papás, que es donde vivía mi amiga. Comenta que una noche en la madrugada le dieron ganas de ir al baño, para lo cual tenía que atravesar el patio. Dice que cuando pasó por la cocina escuchó ruidos y el llanto de un bebé. Pensó obviamente que se trataba de su hermana levantándose a darle de comer al niño. La llamó por su nombre, pero no hubo respuesta. Sin embargo, no le pareció extraño y siguió su camino. Al regresar a su recámara, pasó por donde se estaban quedando su hermana y su bebé. Se dio cuenta de que ambos estaban dormidos. Y al acercarse a su cuarto para entrar, vio algo moverse en su cama, en la oscuridad. Al acercarse lentamente para ver qué era, para ver si era un animal o algo así, notó que lo que estaba ahí, donde algo se acababa de mover, era la figura del niño Dios. Una figura que le estaba sonriendo. Dice que le alcanzó a ver los dientes y que estos parecían como los de un animal. Del susto salió corriendo y dice que en el patio vio la silueta del diablo. Comenta que la vio tal y como se describe, con patas de cabra y unos cuernos muy grandes. Después de este suceso acudió a la iglesia y el padre le dijo que el maligno siempre intenta atacar a las personas más allegadas a Dios. Le estuvieron haciendo oración varios días, pero desde esa ocasión mi amiga cambió sus costumbres. Nunca más volvió a dormir con una figura del niño Dios. Hola comunidad, mi nombre es Alejandra y quiero contarles una experiencia que me ocurrió y que hasta hoy no he podido explicar del todo. Si alguien ha vivido algo parecido o sabe qué pudo haber sido, agradecería mucho que me lo hicieran saber. Recientemente nos habíamos mudado a un apartamento nuevo. Vivíamos ahí mi mamá, mi hermana y yo. Mi papá lamentablemente ya no estaba con nosotras. Recuerdo que el día del que les hablo no había tenido nada de especial. Era uno de esos normales que pasan sin dejar huella. Por la noche tuve una pequeña discusión con mi mamá y por mi berrinche decidí dormir en mi cuarto. Me encerré, puse una película, luego otra. Perdí la noción del tiempo hasta que me di cuenta de que ya eran entre 3 y 4 de la mañana. El apartamento todavía estaba casi vacío. No tenía cortinas, solo persianas sencillas, de esas que se sostienen con un pequeño palito. En algún momento la persiana se cayó. La luz de los apartamentos de enfrente entró directo a mi cuarto. Me levanté para acomodarla, pero antes de hacerlo me detuve. Desde hacía unos momentos el cuarto no se sentía igual. No sabría explicar por qué, pero algo había cambiado. El silencio se sentía distinto. El aire muy frío. Fue entonces que escuché pasos. Eran pasos pesados, bien marcados, demasiado fuertes para ese lugar. No sonaban como los de una persona caminando normal. Sonaban como si algo muy grande se acercara, como el andar de un caballo o un animal de ese peso. Intenté tranquilizarme. Pensé que tal vez alguien regresaba de trabajar a esa hora y que estaba exagerando. Y al acomodar la ventana tenía la vista hacia arriba para que cerrara bien. Cuando bajé la mirada y miré hacia afuera, ahí fue cuando lo vi. Había una figura. Era muy alta, fácilmente de unos 2 metros. Parecía un perro o un lobo o algo así, pero no del todo. Era muy flaca, huesuda, encorvada. No se veía normal. Se movía demasiado rápido. La vi subir las escaleras, bajar por ellas y luego desaparecer por completo en la oscuridad, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí una presión muy fuerte en todo el cuerpo, como si me costara trabajo respirar. Pasaron varios minutos antes de que pudiera recuperar la respiración. Yo sentía que algo se había metido y por eso revisamos todo, pero no se veía nada raro. Nada se había metido a la casa. Y lo que más me impacta incluso ahora es recordar exactamente ese momento en el que lo vi, cuando todo estaba detenido. No pasaban carros,
No se escuchó ni un solo ruido. No había luces encendidas en los otros departamentos. En ese momento todo estaba completamente oscuro, excepto la luz que entraba por mi ventana. Desde esa noche jamás volví a asomarme por esa ventana de la misma manera. Eso fue todo. Si alguien ha visto algo parecido, alguna aparición que haya provocado eso a su alrededor, que todo el mundo parezca detenerse, por favor coméntenlo. Estaré pendiente. Hola Uriel, hola comunidad. Soy José Luis. Tengo casi 2 años escuchando relatos de la noche. Conocí el canal gracias a mi actual pareja, ya que a ambos nos gustan los temas paranormales. Hasta ahora me animé a contar algo que me ocurrió a mí y a mi mejor amigo una noche que fuimos a acampar. Y es que, verán, somos de un pueblito del Estado de México, Jilotepec de Molina Enríquez. Cerca de ahí hay un parque ecoturístico llamado Las Peñas. Es un cerro muy conocido por sus rutas de escalada profesional, por sus vistas y por sus áreas para acampar, hacer senderismo o ciclismo de montaña. Es un lugar lleno de historia y sobre todo de muchas leyendas. De hecho, no es poca la gente que asegura que hace años ahí subían personas a lo más alto del cerro para hacer rituales. Algunos dicen haber escuchado lamentos y otros aseguran haber visto bolas de fuego en las cercanías. A pesar de todo esto, aunque no lo crean, es un lugar tranquilo, agradable para pasar el día. Por eso mi mejor amigo Carlos y yo decidimos ir a acampar ahí. Ya lo habíamos hecho antes, aunque en otras zonas. Ese día estuvo tranquilo. Llegamos cerca del mediodía. Era domingo, me acuerdo perfecto. Al llegar, el cuidador del parque se sorprendió cuando le dijimos que nos quedaríamos a acampar. Supongo que por el día, pero nos dejó pasar sin problema. Había bastante gente escalando en distintos puntos. Nosotros nos instalamos cerca de una pequeña capilla que está justo al inicio del camino para subir a la cima. En ese punto ya estás completamente rodeado de bosque. Una vez instalados, juntamos la leña para la fogata, como era nuestra costumbre. Ya teníamos experiencia acampando, así que sabíamos cuánta leña juntar para estar a gusto y evitar accidentes. La tarde transcurrió sin nada raro. Exploramos un poco, comimos, y conforme empezó a oscurecer vimos cómo las demás personas se fueron retirando poco a poco, hasta que nos quedamos totalmente solos. Antes de que oscureciera por completo, prendí la fogata y nos sentamos alrededor a platicar. Hablamos de nuestros días, del trabajo, de cosas pendientes. Recuerdo que como a las 8 de la noche llegó un perrito que se quedó con nosotros. Era tranquilo, de muy buen carácter. A mí me daba hasta cierta seguridad que estuviera ahí, como si nos estuviera cuidando. Seguimos platicando un buen rato, pero cerca de la medianoche me di cuenta de que la leña se había acabado. No voy a mentirles, eso se nos hizo raro, porque normalmente nos rendía más, pero no voy a mentirles, eso se nos hizo muy raro. Normalmente nos duraba mucho más, pero en ese momento no pensamos que fuera algo grave. Simplemente terminamos de apagar la fogata y nos metimos a la casa de campaña. Yo no tenía sueño, así que seguí platicando con Carlos, cuando de pronto empezamos a escuchar pisadas alrededor de la casa, cerca de nosotros. Al principio no me alarmé. Le dije a Carlos que seguramente era el perrito caminando por ahí. Nos tranquilizamos, pero los pasos volvieron a escucharse. Salí. Me asomé con la lámpara y vi que el perro estaba echado casi junto al lugar donde habíamos hecho la fogata. No se había movido de ahí. Alumbré hacia donde se escuchaban los ruidos, pero no vi nada. Pensé que tal vez era algún otro animal, pero como el perro ni siquiera se había despertado, me tranquilicé y volví a acostarme. A los pocos minutos las pisadas regresaron. Esta vez se escuchaban más cerca, como si algo estuviera rodeando nuestra casa, y luego se alejara, y regresara, y se volviera a ir.
Carlos, ya nervioso, decidió salir de golpe justo cuando los ruidos se escuchaban de nuevo, para ver qué era y sacarnos de la duda. Salió y regresó casi de inmediato. Con la voz temblorosa me dijo que había visto algo. Dijo que era un ser pequeño, con cara de viejito, pálido. Por supuesto pensé que estaba bromeando, pero la seriedad con la que lo dijo me hizo sentir un miedo difícil de explicar. Solo le dije que mejor intentáramos dormir, aunque eso ya no era posible. Los ruidos continuaron. Pisadas. El sonido de hojas moviéndose como si aventaran cosas. La intriga fue tanta que me asomé cuando los ruidos se escuchaban otra vez cerca. Salí alumbrando hacia donde estaba el perro, y de pronto detrás de mí escuché a Carlos decirme: «Ahí está. ¿Es eso, lo ves?». Me puse los lentes y llevé la lámpara ahí. Fue entonces cuando también pude verlo. Solo alcancé a ver una cabeza pequeña, con facciones de viejo y unos pocos pelos canosos. En cuanto lo iluminé, hizo un movimiento rápido y se escondió detrás del perro. Me levanté de inmediato y corrí hacia donde estaba el animal, gritándole a Carlos: «¡Aquí está! ¡Aquí está!», gritándole a Carlos que fuera para agarrarlo. Pero no había nada, solo el perro mirándome confundido porque lo había despertado. En ese momento sentí un miedo muy fuerte. Mi cabeza no lograba entender qué era lo que había visto, ni cómo esa cosa pudo desaparecer así de rápido. Intenté buscar explicaciones lógicas, pero no encontré ninguna. Así pasamos toda la madrugada. Yo no pude dormir después de eso. Lo único que le dije a Carlos fue que si esa cosa quería hacernos algo, ya lo hubiera hecho. Pero no fue así. Durante toda la madrugada los ruidos continuaron. Incluso por momentos alcanzaba a escuchar una voz, un murmullo, pero ya no quisimos asomarnos. Los sonidos se detuvieron alrededor de las 5 de la mañana. En cuanto salió el sol, recogimos todo y nos fuimos de ahí. Días después lo comenté con algunas personas, pero no me creyeron. Carlos me dijo que a él le pasó exactamente lo mismo. Hasta hoy no estoy seguro de lo que vi. Hasta lo he comparado con animales de la región. He buscado, he preguntado, pero no hay nada que se parezca a eso. Desde ese día no he regresado a las peñas. Tampoco hemos vuelto a acampar. Intermedio, suscríbete, deja tu like, comparte el podcast, compra mi libro, enlace en la descripción. Te quiero mucho, mucho, mucho. Continuamos. Antes que nada, espero que se encuentren bien toda la comunidad de Relatos de la Noche. Un saludo a Uriel Reyes y a todos en general. Mi nombre es Ricardo Cerón y soy del Estado de México. Desde niño fui muy susceptible a ver y escuchar presencias. Llegué a escuchar a La Llorona y en más de una ocasión vi a una mujer afuera del panteón de mi comunidad a altas horas de la noche. Pero el relato que quiero compartir hoy es sobre una serie de acontecimientos que me ocurrieron junto con algunos compañeros de trabajo. Después de la preparatoria me recomendaron para trabajar en una compañía farmacéutica que para la zona ofrecía buenas prestaciones. Una de ellas era la posibilidad de continuar con nuestros estudios. Como la empresa y la universidad quedaban algo retiradas de la casa de mis papás, entre varios compañeros decidimos rentar una casa cerca de la escuela. La casa era grande. En la planta baja tenía un patio amplio y estacionamiento para 2 autos. Dentro había 4 recámaras, un corredor que conectaba todas ellas y que desembocaba en la sala comedor, además de la cocina, el baño y las escaleras que llevaban al segundo piso. Y el segundo nivel estaba en obra negra. Solo eran paredes sin terminar, la losa recién hecha y no tenía ventanas ni puertas. Había mucha madera, material de construcción y herramientas, por lo que no se podía habitar. Por eso decidimos mantener siempre cerrada la puerta que daba al segundo nivel.
En la casa vivíamos 6 personas. Lucía con sus 2 hijos gemelos de 5 años, su hermano Gabriel, otro compañero llamado Rubén y yo. Todos teníamos entre 20 y 24 años. Las primeras semanas todo iba con mucha normalidad. Lucía solía llegar primero, alrededor de las 3 de la tarde, después de pasar por sus hijos al colegio. Un día, mientras los niños se quedaron jugando en el jardín, ella abrió la puerta principal y al entrar, vio a un niño del tamaño de sus hijos sentado en el comedor. Al verla, el niño se levantó y corrió hacia el baño. Lucía pensó que se trataba de uno de sus hijos, pero de inmediato reaccionó. Apenas estaba entrando a la casa, los gemelos estaban afuera. Fue al baño, pero no encontró a nadie. Solo notó que una de las sillas del comedor estaba fuera del lugar, como si realmente alguien lo hubiera movido para levantarse. Tiempo después, Rubén tuvo una experiencia parecida. Él trabajaba de noche y ese día no tenía clases temprano, así que regresó a la casa alrededor de las 7 de la mañana, cuando todos ya habíamos salido. Se metió a su habitación y estaba quedándose dormido cuando escuchó la risa de un niño y el sonido de una pelota de plástico rebotando por el corredor de las recámaras. Molesto, se levantó, pensando en llamarles la atención a los niños para que lo dejaran dormir. Al salir de su cuarto, el ruido se detuvo de golpe. Solo alcanzó a ver la pelota en medio del corredor, pero no había nadie más en la casa. Así comenzaron a ocurrir pequeños sucesos con todos, hasta que los gemelos empezaron a contarnos que ellos también veían a un niño. Decían que no podían verlo bien, que se veía borroso, que en su rostro solo se distinguía la boca, pero nada más. Se metía a su habitación, agarraba sus juguetes, se burlaba de ellos, les sacaba la lengua y se reía. A los niños ya no les gustaba estar en la casa. Nosotros como adultos al principio lo tomamos a broma. Incluso llegamos a poner talco o harina en el corredor para ver si aparecían huellas de pies descalzos del tamaño de niños al día siguiente o algo así. Lucía decidió hablar con el arrendador. Él como que se rió y dijo que no sabía nada, pero aún así nos mandó un padre para bendecir la casa. Suponemos que más que nada para tranquilizarnos. Seguro pensó que si creíamos en fantasmas, también nos iba a calmar algo así. Pero lejos de mejorar, la situación empeoró. El ente comenzó a mostrarse más seguido. En ocasiones, mientras estábamos en el comedor, se asomaba por la orilla del corredor de las recámaras. Escuchábamos su risa y luego el sonido de sus pasos corriendo hacia el baño, como si fuera un juego, como si quisiera que lo correteáramos. Todos lo llegamos a ver, aunque fuera de reojo, y parecía disfrutarlo. Por las noches se escuchaba cómo abría la puerta del baño, cómo caminaba descalzo por el pasillo. Se escuchaba cómo se reía, cómo jugaba con cosas, y cuando alguno de nosotros salía a asomarse, corría de nuevo al baño a esconderse. Como los niños ya no querían dormir ahí, muchas veces Lucía se los llevaba con su abuela, así que ya descartábamos por completo que fueran ellos. Una noche de fin de semana solo estábamos Gabriel, Rubén y yo. Eran como las 8 de la noche y estábamos en la habitación de Rubén, poniéndonos de acuerdo sobre qué comprar para la cena. De pronto escuchamos cómo se abría la puerta del baño. Guardamos silencio sabiendo que era lo que venía. Escuchamos cómo empezó a caminar por el pasillo, acercándose donde estábamos. Iba riéndose, pero como tratando de ocultar la risa, como un niño que está a punto de hacer una broma. Llegó a la puerta. La golpeó con fuerza y con una voz que no era de niño dijo: ¡Quiero que se larguen de mi casa! Ninguno de nosotros supo cómo reaccionar. No estábamos preparados para eso. Pensábamos que iba a ser algo como antes, pero esto era diferente.
Esto era mucho más grave. Cuando nos decidimos a salir al corredor ya no había nada. Salimos a hacer las compras, todavía muy nerviosos, preguntándonos si de verdad había pasado. Pero los tres coincidimos en lo mismo. Los tres lo vivimos igual. Al regresar, la casa estaba hecha un desastre. Las sillas del comedor estaban fuera de lugar, algunas volteadas. En la cocina había trastes rotos en el suelo. Las recámaras tenían las camas descendidas, los cajones abiertos y la ropa tirada. Parecía que alguien había entrado a robar, pero no faltaba nada. Mientras acomodábamos todo, nos sentamos en el comedor a hablar de lo que pasó. En ese momento, frente a nosotros, la puerta que daba al segundo nivel se abrió sola. Un par de minutos después, empezaron a escucharse quejidos desde arriba, quejidos como de mujer. Se escucharon pasos, se escuchó madera caer, herramientas y fierros golpeándose. Entre los ruidos se escuchaba la misma voz, la de afuera del cuarto, maldiciendo y diciendo que quería estar solo, que nos largáramos. No pensamos nada más. Probablemente esto pasó en un minuto, pero se me hizo eterno. Agarré mi teléfono, lo que pude, mis compañeros también, y salimos de la casa. Cerramos todo y no regresamos esa noche. El impacto fue tal que ya no pudimos volver a quedarnos ahí. Regresamos por nuestras cosas en el día, pero nadie volvió a pasar la noche. Aunque perdimos la renta y el depósito, no pudimos. Ese es mi relato, Uriel, y aunque suene bastante fuerte, te juro que todo lo que cuento es verdad. Gracias por leerlo. Y gracias, comunidad, por creerme. Es muy importante para mí. Hola Uriel, mi nombre es Enrique y quiero compartir algo que me pasó hace poco. Fue el viernes 7 de noviembre, en la madrugada. Estaba de luna de miel con mi esposa. Nos fuimos a Ixtapa y nos hospedamos en el Hotel Cristal. Menciono el nombre por si a alguien en algún momento le ha pasado algo similar. La habitación era grande, con buen espacio. Entrando del lado derecho había un pequeño armario, después la puerta del baño. De frente a la entrada estaba la cama. Frente a esta estaba un escritorio y al lado la cajonera con la televisión. Lo escribo porque creo que es importante. Fue de madrugada. Mi esposa se levantó para ir al baño sin prender la luz. No sé por qué, pero sentí cuando se levantó. Y entonces la escuché decir en 2 ocasiones lo mismo. No puede ser. ¿En dónde estoy? También escuché que se golpeó un par de veces. Cuando regresó me contó que al levantarse no reconoció el lugar. No le parecían las mismas dimensiones de los días anteriores, cuando ya había ido al sanitario a oscuras sin ningún problema. Dice que se golpeó porque sentía como si hubiera un muro en medio de la habitación. Tropezó varias veces tratando de llegar a la puerta del baño. Cuando por fin abrió la puerta, al intentar prender la luz, tocó algo que sintió como un tubo, pero en el baño no había ninguno. Ahí fue cuando me gritó asustada y yo prendí la luz. Eran las 3 de la mañana con 2 minutos. Me explicó todo. Me juró que no estaba en la habitación, que había caminado por otro lugar. Recuerdo que yo, tratando de tranquilizarla, le dije en broma: "Te fuiste al Upside Down". Ella volvió a acostarse y yo vigilé que se quedara dormida. Luego me levanté para ir al sanitario. Ahí fue cuando yo viví algo horrible. Entré al baño y me paré frente al excusado, como los días anteriores, como siempre. Pero sentí algo. Les juro que sentí una presencia. La clara sensación de que alguien me estaba observando desde la regadera. Por inercia volteé a mi derecha, hacia donde estaba el lavabo y el espejo.
En el reflejo vi a una mujer. Estaba en la regadera, desnuda. Su cuerpo tenía muchas cortadas abiertas, heridas recientes. No le pude ver la cara, solo el cuerpo reflejado en el espejo. Se me erizó todo. Cerré la puerta, regresé a la cama. Por no asustar a mi esposa no grité, contuve el miedo. No dije nada, me lavé las manos sin volver a levantar la mirada. Apagué la luz y cerré la puerta del baño. Luego puse un mueble frente a él. No sé qué fue ni qué era, ni por qué lo vi, pero juro que es cierto, que ahí estaba. Esa imagen, a pesar de que era a través del espejo, sigue bastante nítida todavía en mi cabeza, y les juro que siempre va a estar ahí. Tengan mucho cuidado cuando se queden en un hotel, cuando despierten por la noche, cuando sientan que están en un lugar distinto al que se fueron a dormir.